ministerio terrenal del Señor Jesucristo, diferentes lugares o diferentes partes donde Él andaba anunciando la palabra del Señor, había personas que lo seguían, había personas que lo seguían al Señor Jesucristo, y había personas que lo seguían para escucharlo, había personas porque escuchaban los milagros, entonces lo seguían al Señor Jesucristo para ver los milagros que Él hacía, otros lo seguían justamente para recibir un milagro, otros lo seguían porque recibían algo de parte de Él, y querían seguirlo por esa razón. Hoy también hay una iglesia que también sigue o está caminando o sigue al Señor, no porque quiera al Señor Jesucristo, sino porque quiere lo que el Señor le puede dar, o los milagros o las bendiciones que de hecho en el Señor Jesucristo son totalmente reales y verdaderos para nosotros. Todos solamente por creer en el Señor Jesucristo, por creer en su obra en la cruz, recibimos todas las bendiciones del Señor, todas las bendiciones de Dios solamente por la fe. Cuando una persona sigue al Señor por algo que Dios le puede dar o porque puede conseguir, o de hecho hay muchos predicadores hoy mismo que están en esta condición, predican al Señor por un sentido por decirlo así, de orgullo personal, algo solamente son guiados por sus malos deseos, como dice la palabra del Señor, que en este tiempo la gente iba a tener comezón de oír. Fíjense qué significa tener comezón de oír. Comezón, van a querer escuchar algo nuevo. Y esto me hace acordar mucho a lo que sucedía con los atenienses. Cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, dice que ellos no querían, lo único que les importaba era oír algo nuevo, o escuchar algo nuevo, algo novedoso, algo que les hiciera cosquillita en el cerebro, algo que les gustara escuchar, ¿no? Ellos anhelaban eso. Es como, lo vio cuando nosotros éramos chicos y queríamos escuchar los cuentos, ¿no? Y alguien nos venía y nos contaba un cuento y nosotros prestábamos atención. Bueno, algo así sucede y va a suceder antes de la venida del Señor. Lo dice el apóstol Pablo, dice que la gente va a tener comezón de oír. Muchas multitudes se van a acercar porque van a querer escuchar algo. Pero así como la gente tiene comezón de oír, también se van a amontonar. Eso está en segunda de Timoteo. Vamos a ir a segunda de Timoteo, después vamos a pasar aquí a segunda de Timoteo 4. Ya que estamos hablando, vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4. Y aquí es donde Pablo le habla a Timoteo, este joven maestro, este joven pastor, el cual estuvo en la iglesia de Éfeso también. Así Pablo lo mandó, lo envió a Éfeso a Timoteo para que fuese a pastorear la iglesia. Era un joven, y así Pablo, también a Tito, también lo envió, ¿se acuerdan?, a pastorear a la isla de Creta. Y allí en la isla de Creta, Tito tenía un tipo de gente de esa isla, una isla pequeña. Allí había un tipo de comportamiento que era algo que la gente de Creta tenía. También la iglesia de Éfeso, donde Pablo envía a Timoteo para que él pudiera, el hecho de mandar, justamente lo principal, el deseo de Pablo al mandar a Timoteo era para que no se apartaran de la verdad, para que nadie enseñara una doctrina diferente. Pablo tenía muy en claro el hecho de la doctrina, que nadie te aparte de la doctrina. ¿Cuál es la enseñanza verdadera? El Evangelio. El Evangelio, que nadie te saque de la fe y la confianza en el Evangelio. Por eso, de hecho, acá Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Te encarezco, fíjese que ponía a Dios delante de Dios. Te encarezco porque estoy en la presencia del Señor, decía Pablo, estoy en la presencia del Señor y por eso te estoy encareciendo. Dice: te encarezco, te encarezco. Cuando nosotros decimos te encarezco o te ruego,
te ruego, te encarezco. Esa palabra la usamos cuando nosotros queremos que alguien haga algo que es beneficioso para la obra de Dios. Pablo, él lo que más quería, o el deseo de Pablo, era edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora somos todos edificados, porque nosotros somos justamente, algunos dicen la iglesia apostólica y piensan que la iglesia apostólica solamente estuvo en el primer siglo. No, la iglesia apostólica somos, es algo que se va de los diferentes siglos. Ha pasado porque nosotros tenemos la doctrina apostólica, la que está escrita, el canon de las Escrituras. Justamente nosotros también pertenecemos a la iglesia apostólica. Es como si los apóstoles hoy estuvieran hablándonos a nosotros. Entonces, de ninguna manera podemos hacer una diferencia. Por supuesto que ellos en ese momento estaban en vida, estaban cumpliendo una misión del Señor, eran apóstoles. La palabra apóstol significa enviado de Dios, y ellos habían sido enviados al mundo para proclamar este evangelio glorioso, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero fíjense que Pablo tenía un énfasis muy grande, y algo que se ha perdido en este tiempo, donde las personas no se fijan en la enseñanza apostólica, sino que se están apartando de la enseñanza apostólica para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es tan importante que nosotros tener el fundamento claro. Y hoy meditaba, porque justo había un pastor que estaba hablando acerca del evangelio con otra persona de otra secta, ¿no? Y el de la secta no creía, decían, no, tenemos que guardar el sábado y hacer estas cosas y hacer un montón de cosas aparte de creer en el Señor. Y este pastor lo exhortaba de una manera totalmente con la palabra, y le hacía ver que lo que ellos estaban hablando era una falacia o una mentira, que la Biblia jamás dice, ¿no? Y él se basaba en el pensamiento de una pseudo profeta que había sido levantada, Elena G. White, no sé dónde, así ellos eran seguidores de ellos. Pero Pablo siempre tenía este énfasis en predicar la sana doctrina. Incluso hoy, los que se llaman de sana doctrina no son para nada de sana doctrina. Tenemos que tener un cuidado bárbaro, porque el diablo también dice que predica sana doctrina. Si se parara el diablo a predicar, diría, yo estoy predicando la sana doctrina del diablo. Fíjense que, y acá decía, Pablo decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Fíjense la palabra que usaba Pablo, como algo, como lo más alto de lo cual podía hablar. Dice que prediques la palabra. ¿Qué le decía? Predicar de tus propios, de lo que a vos te parece. ¿Qué le decía? Que predique lo que a vos te parece, lo que vos creas que es. No, ¿qué es lo que estaba predicando? ¿Qué es lo que lo mandaba a predicar Pablo a Timoteo? La palabra. Dice, ¿por qué? Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando hay oportunidad, y a veces cuando no hay oportunidad también predicar. En todo momento tenemos que predicar la palabra. Él estaba hablando, por supuesto, bueno, algunos dicen, bueno, él era un pastor, por eso Pablo le decía. Pero todos nosotros como iglesia tenemos la necesidad de predicar la palabra. Siempre vamos a tener la ocasión de predicar a las personas que nos rodean, ya sean niños, ya sean personas ancianas, en el colectivo, donde andemos, vamos a poder anunciar esta buena noticia. Prediques la palabra. Cuando no es tiempo, una vez una persona me dijo, justo estábamos recreándonos, me dice, y yo le empecé a hablar la palabra y me dice, para, ahora no me hables la palabra porque estamos en otro tiempo, hablame la palabra cuando vayas a la iglesia. Ahora no, me dice, por decirlo así. No, y yo le decía, pero la Biblia nos manda a hablar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. O sea, cuando es oportunidad y cuando parece un momento oportuno, como el que estamos hoy, y cuando no es el momento oportuno también.
¿Por qué es tan importante predicar la palabra? Exactamente, la palabra te aleja del error. Por supuesto que con la interpretación del Espíritu Santo. Pues si yo interpreto por la interpretación de un hombre, lo más probable es que empiece a interpretar algo errado. Pero cuando yo interpreto la palabra por medio de su Espíritu Santo, que esto es para la iglesia justamente, dice, vamos a tener la interpretación correcta. Y acá Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Redarguir significa mostrar justamente que estás en pecado. Eso significa redarguir. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, nos va a redarguir de pecado, nos va a hacer ver que somos pecadores. Justamente la palabra es luz, y lo que hace la palabra es vernos a nosotros como lo que realmente somos pecadores, y nos hace ver la palabra de Dios a la luz de la palabra, poner nuestra confianza solamente, nos hace estar confiados solamente en la obra de Cristo, en la cruz. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende. Fíjense, reprender. Esto es algo que nos cuesta a todos a veces, reprender a alguien. Reprender significa mostrarle por la palabra que está equivocado. Y esa persona que es reprendida seguramente no se va a sentir muy cómodo, ¿no? ¿Usted le ha pasado que a veces le ha estado hablando a personas y la persona se siente incómoda a veces y es como que te quiere, te está siendo reprendida? Me está reprendiendo, estoy sintiendo un dolor. Varias personas me han dicho, mirá, me hablaste, hoy lo que hablaste me hiciste sentir mal. Dice, me diste con un caño. Bueno, esa es la expresión, como diciendo, me estás dando con todo. Pero eso es reprender. Justamente algo que hace la palabra es reprender a la persona en lo que está haciendo mal. Y está para que esa persona pueda arrepentirse y volverse al camino verdadero. Si alguien está en el error, por supuesto. Cuando nosotros hablamos la palabra, lo más probable es que esa persona se sienta reprendida. O si está en pecado, o si está tomando un camino desviado de la verdad, lo más probable es que sea reprendido. Y esa persona no le va a gustar. A nadie le gusta ser reprendido, ¿no? Pero la palabra del Señor tiene esta función. Fíjense, redarguir, reprender, exhortar. Exhortar significa guiar a la verdad. Os exhorto. Una exhortación es guiarte a algo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Es llevarte a la voluntad de Dios. Justamente dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Con paciencia. Usted ha visto personas que no tienen paciencia para explicar y se enojan. Bueno, seguí. Yo conocí a un hermano una vez que predicaba el Evangelio, predicaba muy bien, era un evangelista, de hecho, un hermano muy amado en el Señor, gloria al Señor. Me acuerdo que él predicaba la palabra y él le decía, mirá, dice el Señor Jesucristo, bueno, le presentaba el Evangelio. Y la persona, sí, dice, pero no me interesa a mí, anda a hablarle a otro. Y entonces él se enojaba y decía, mirá, dice, bueno, vos tomás la decisión que vos quieras, total, el que va a arder en el infierno va a ser vos. Y lo mandaba al infierno a todos, ¿no? Era muy nuevo, y nos causaba gracia, Y le decíamos, bueno, porque está bien, está predicando con amor, ¿no? Pero cuando se le iba, no tenía mucha paciencia, se le terminaba la paciencia y lo mandaba al infierno directamente. Así que, bueno, el que se va a pudrir en el infierno vas a ser vos. Y justamente nosotros para hablar la palabra del Señor tenemos que tener paciencia. Gloria al Señor. Muchas personas nos van a escuchar y a veces no nos van a escuchar, pero lo importante es que hablemos la palabra del Señor. Por supuesto, tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra y guiar siempre a las personas a Cristo. Si hoy estoy en este lugar es para justamente mi anhelo es guiarlo a Cristo. Yo nunca quiero llevar a nadie tras mí, sino quiero que vayan tras el Señor, porque ese es mi objetivo. Mi objetivo es que vayan tras el Señor Jesucristo, que sean discípulos de Él.
Aunque por supuesto, como dice la palabra del Señor, una persona que anhela obispado tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Para poder ser obispo, ¿no? Tiene que tener algunas cualidades las cuales tiene que tener justamente una persona, tiene que ser ejemplo, como decía el apóstol Pedro, tiene que ser ejemplo en todo, como dice la palabra del Señor. Pero aquí le estaba hablando, exhorta con paciencia y doctrina. Fíjense, dos cosas: paciencia y enseñanza. Hay personas dentro de la congregación que Dios les ha dado el don o la capacidad especial de poder enseñar a los demás. Ahora, ¿se acuerdan? Santiago también está la otra cara, ¿no? Como que dice: no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. No es llegar y pararse en un púlpito tampoco para enseñar. Cuando una persona se pone a enseñarle a otro, es justamente Dios lo va a castigar más severamente a esa persona. Y eso es algo que nos tiene que dar temor, un temor reverente delante del Señor. ¿Por qué? Porque si yo predico, yo enseño la palabra también, Dios me va a pedir más. Porque una cosa es escuchar la palabra, ser un oyente, y otra cosa es enseñar la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mayor responsabilidad, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Muchas personas dicen: yo quiero conocimiento. Sí, eso es hermoso. Dice: adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, dice la Escritura. Pero ¿sabes qué? Dios te va a tomar en cuenta todo lo que aprendiste de Él. ¿Por qué? Porque si la persona oye la palabra o la enseña, pero no la vive, dice la palabra del Señor, va a ser castigado. ¿Por qué? Si no está haciendo lo que la palabra de Dios le enseña. Tú que enseñas a otros, ¿se acuerdan la parte de Román? ¿Por qué? Porque ahí estaba hablando a las personas religiosas. Tú que enseñas a otros, no seas de adulterar, adulteras. Tú que enseñas a otros, no hagas esto. Y tú haces lo mismo. ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? Ahí le estaba hablando a personas religiosas. Fíjense que los fariseos todos querían enseñar. Todos querían ser. Los fariseos eran maestros, de hecho eran personas, la palabra fariseo significaba apartado para Dios. Pero el fariseísmo lo que hacía era hablar, enseñar, y enseñaban muy bien. Dice: tomen su enseñanza, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lo que ellos enseñan jamás lo llevan a cabo. Fíjense, en esa misma condición de un fariseo puede estar una persona justamente que enseña la palabra, pero no está obedeciendo la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Y acá dice: predique la palabra, insta a tiempo, y es algo que a la persona que enseña, esto es, la verdad que es símbolo o una señal de mucho temor, esta palabra, cuando uno se pone a enseñar. Porque vendrá tiempo, dice la Escritura, cuando no sufrirán la sana doctrina. Me llama la atención esta palabra sufrirán. ¿Por qué la sana doctrina también trae sufrimiento? Fíjense, hay algo acá. Porque corrige, justamente está para eso. Trae sufrimiento, te dice: no sufrirán la sana doctrina. A muchos hoy se hacen llamar: no, yo predico la sana doctrina. Es algo totalmente mentiroso. Ni predica. Cuando uno se pone a analizar por la Escritura, están muy lejos de la sana doctrina. Tendría que predicar el Evangelio tal cual está, y no lo hacen. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Muchos hoy predican la palabra de Dios por vanagloria, otros por
por querer ser famoso, otros por querer, por riqueza, por tener plata. Algo que también en la palabra del Señor dice que alguien que enseña la palabra no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Y hoy vemos que muchas personas con mucha codicia se ponen a hablar la palabra. Lo que los motiva, lo que los está empujando a hablar la palabra, no es el amor a Cristo, ni es el amor a los hermanos, sino que es su propio ego, su propio malo deseo, su propio ego, su propio anhelo de ser famoso. ¿Por qué muchos han escrito libros y están desviados? La verdad, pues, hay cosas por ahí que están bien, porque justamente son mezclas de verdad con mentira, muchas enseñanzas hoy en día. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjese que la palabra amontonar, ¿cuándo yo amontono algo? ¿Cuándo amontonamos cosas? Cuando juntamos algo y amontonamos. Amontonamos, habla de millares de falsos maestros. Se amontonarán maestros que lo que los va a motivar para enseñar van a ser sus malos deseos, sus propios malos deseos. Dice, pero no solamente se termina aquí, dice, sino que una cosa es que se levante el maestro conforme a su propio malo deseo, sino que tienen una función esos falsos maestros, que es apartar el oído de la verdad. Apartar el oído de la verdad. Ese es el plan, o por algo se levanta, es apartar el oído de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra, Cristo, exactamente, de Cristo. Cuando yo quiero llevar a las personas tras mí y no tras Cristo, lo más probable es que tenga que torcer la Escritura para poder que vengan tras mí, para que vengan discípulos míos, como dicen algunos. Yo tengo esta iglesia, tengo todas estas almas, dicen algunos pastores, y ya se ponen arrogantes y altivos, ¿no? Pero fíjense que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Qué es volverse a las fábulas? Cuando una fábula es una mentira. Una fábula es una mentira. Fíjense que una fábula, antes escuchábamos fábulas que hablaba del sapo, ¿se acuerdan? Y hablaba esto, que simbolizaba, era un símbolo de algo. Era justamente una fábula, es una mentira. De hecho, un sapo, un animalito, no puede hablar. Y fíjense que ellos van a llevar a la gente tras la mentira. Ahora, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo, Satanás es el diablo. Donde hay mentira, así está Satanás. O sea que estas personas que se van a levantar primero por sus malos deseos, el objetivo de ellos va a ser, y esto es ahora, hoy mismo está pasando esto. Esta palabra se está cumpliendo. Esta palabra se está cumpliendo y de hecho nosotros hacemos mucho énfasis justamente en esto para tener cuidado, para que los hermanos tengan cuidado y no se dejen llevar por cualquier doctrina, sino que nosotros tenemos que ir a la Escritura y ver si lo que está hablando la persona está realmente interpretada, o tiene la interpretación correcta, o la interpretación del Espíritu Santo, o es una interpretación totalmente falsa. Dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a la mentira. Pero tú dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Fíjense, todos estos consejos eran para Timoteo, para este joven pastor. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y acá Pablo decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, estos maestros justamente siempre han estado, pero hoy
antes de la venida del Señor iba a ser mucho más abundante. Iban a estar amontonados, dice la Escritura, se iban a amontonar, iban a haber miles y miles de personas justamente predicando mentira y llevando a las personas hacia el error, hacia la mentira, hacia el error. Justamente es algo que tenemos que entender. Hablar la palabra es algo que el Señor nos manda a todos. Nos manda a todos. Te insto que hables la palabra. Así que Dios les bendiga, hermanos. Tenía otra palabra, pero hicimos fuimos a esta palabra justamente por lo que estábamos hablando. Así que Dios les bendiga. Vamos a estar el domingo que viene. Vamos a seguir. Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar hablando la palabra del Señor, para que justamente la iglesia sea edificada, que es el fin por el cual hablamos la palabra, para edificación de la iglesia. ¿Qué significa ser edificado? Que vayan creciendo en el discernimiento. Cuando una persona es niño, no discierne lo que es bueno de lo malo, o no entiende. Y como dice la Escritura, dice que antes de la venida del Señor iba a venir una gran apostasía, que es lo que estamos viendo hoy. Justamente apartar el oído de la verdad es apostasía. Apartarse de la verdad, justamente es lo que estamos viendo. Por eso se levantan todas estas denominaciones. Si hoy pudiéramos ver, yo no sé cuántas denominaciones hay en el planeta, hay pero millones de denominaciones. Ahora la iglesia de Cristo es una sola y no tiene denominación. Son todos los que han sido salvos por la fe en Cristo, todos los que han sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia que el Señor viene a buscar. No hay denominaciones. Muchas personas piensan, no, yo me voy a esta denominación porque allá voy a ser salvo, o voy a seguir a este líder y ese me va a salvar, me va a llevar al cielo. Es algo totalmente falso. Eso es justamente rechazar a Cristo. Entender que hoy en día hay tantos tipos de denominaciones y cada uno dice una cosa y son muy pocos los que están realmente basándose en la Escritura en este tiempo. Son muy pocos, la mayoría son fábulas. O algo que la revelación que tuvo un pseudo iluminado allí, o un pseudo iluminado por aquí, otro por allá, o escribió un libro y vamos a seguir este libro, o vamos a seguir a aquel profeta, o aquel erudito, aquel teólogo, vamos a seguir a aquel teólogo. Entonces vemos que las personas están apartándose de la verdad, que es la gran apostasía. A un famoso que antes, por ejemplo, cantantes, que eran referentes del cristianismo o de evangélicos, hoy están dando y lo hacen en YouTube y lo están haciendo para generar confusión, hablando Amén. de las cosas. Amén. Enseñando una doctrina diferente. Algo que el Señor... Exactamente, volviéndose atrás de la fe. Supongamos que nosotros... ¿Cómo sería apartarse de la fe? Supongamos que nosotros dijéramos, bueno, aparte de creer en el Señor, necesitamos también guardar un día, o necesitamos, qué sé yo, hacer tal cosa. Eso sería algo falso. Entonces es otro evangelio. El evangelio verdadero es solamente por la fe en la obra consumada de Cristo. De Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Que ese es el evangelio. Nosotros nos apoyamos y nos ponemos toda nuestra confianza en Él. Así que Dios les bendiga. Seguimos el domingo que viene. Vamos a darle gracias al Señor Padre, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por este momento, Padre amado, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas, Señor, Padre amado, nos reprendes por tu palabra, Señor, y nos redarguyes, Padre celestial, para que podamos caminar conforme, Señor, siempre a tu verdad, Señor, a la luz. A la luz que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que esta palabra, Señor, llegue al corazón, a lo más profundo, Señor. Y si hay alguien hoy que está en el error, Señor, pueda, Señor, por medio de tu palabra, Señor Padre Celestial, tener la luz
Padre amado, Señor, para que pueda apartarse del error, Señor. Te damos toda la gloria, te damos gracias, Señor. Y si hay personas que se levantan, Señor, por sus propios malos deseos, Señor, tú eres poderoso, Señor, Padre Celestial, para que ellos puedan volverse a ti, Señor. Te damos toda la gloria. Sabemos que estamos en tiempos finales, Señor, ya tu venida está próxima, Señor. Tú ya pronto vienes a buscar a tu iglesia. Prepáranos, Señor, y la iglesia tiene que estar preparada, Señor, para tu venida. Te damos toda la gloria, te damos gracias, Señor, ahora, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.